El objeto de estudio del psicoanálisis es el inconsciente, su principal exponente es Freud. Sin embargo, hay muchos otros autores que dieron sus puntos de vista al respecto. Hoy mencionaremos los principales exponentes del psicoanálisis. Margaret Meyer. En Australia se empezó a formar el movimiento psicoanalítico. Una de las cosas que ella más demostró interés por el psicoanálisis fue cuando escuchó que nuestras fuerzas del inconsciente determinan la personalidad y nuestro comportamiento. Las fuerzas del inconsciente están formadas por impulsos no deseados, por pensamientos no morales y por tal motivo quedan guardadas en el inconsciente al no ser expresados. Se van a expresar de una manera no grata y esto fue lo que a ella la dejó muy intrigada y empezó a interesarse por el estudio de psicosis y autismo. Son categorías de trastornos mentales que, como su nombre lo dice, hay un psicosis, hay una gravedad de la mente, hay una separación y un juicio de la realidad que se presenta en alucinaciones y delirios. El autismo son trastornos en donde las personas no tienen una conducta social y no entienden las metáforas en encerrarse en sí mismo. Ella se interesa en estos temas y más que todo en los niños. Ella empieza a estudiar sobre la relación que tiene el recién nacido con su madre, como la madre le presta su yo y le presta su personalidad y más adelante esto al niño lo va a formar su propia identidad. En 1957 hace su centro de investigación en psicología infantil. Para este tiempo ya era muy reconocida y muy prestigiosa. Al nacer el niño aún no tiene un nacimiento psicológico de diferenciarse por sí mismo y se divide en tres grandes fases: la fase del autismo, la fase del simbiosis y la fase de la separación, la fase de diferencia y la subfase ejercicio-movimiento, subfase reaproximación y subfase constancia objetal. Muchas gracias. Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1986 y falleció el 23 de septiembre de 1939. Sigmund Freud fue un médico neurólogo que se hizo famoso como el padre del psicoanálisis. También creó una teoría sobre el funcionamiento de la mente y un método para ayudar a las personas que sufren problemas mentales. Por otro lado, sus aportes intelectuales y filosóficos dieron una nueva visión al pensamiento occidental del siglo XX. Freud logró mostrar nuevos aspectos claves en la construcción del concepto humanidad, con el que dejó a un lado al hombre social, al religioso y al económico, y mostró primer plano al hombre psicológico, cuyo proceder no solo va de la mano de elementos externos. También influyó en campos diversos, siendo uno de los más destacados surrealista en la pintura, cuyos grandes exponentes tomaron la interpretación de escenario oníricos como puntos de partida para su creación. En 1895, Sigmund Freud y Joseph Brenner publicaron una obra conjunta a la que llamaron Estudios sobre la historia. Allí estaba sembrada la idea del psicoanálisis, aunque todavía no se había desarrollado por completo. En 1908 decidió crearse una nueva institución que fuese más apropiada para el impuesto que estaba generando con el psicoanálisis en la actualidad del momento. El nuevo nombre que se empleó fue Sociedad Psicoanalítica y Freud fue nombrado su presidente. Carl Gustav Jung. Él fue psiquiatra, fue profesor de la Universidad de Zúrich, fue el primer presidente de la IPA. Él trabajó por un tiempo con Freud, difundiendo el psicoanálisis por Suiza, haciendo el análisis didáctico, el test de asociación de palabras. Sin embargo, también se separa de Freud en 1913 por no estar de acuerdo con algunas cosas, como el complejo de Edipo o el tema del libido. Es así como él después de esto sigue su lado más místico, más filosófico también, más orientado como a los símbolos y la antropología, para crear lo que sería la psicología analítica, que es algo que toma elementos de la cultura para tratar con pacientes. También dentro de su psicología analítica menciona algo muy importante, que es
el inconsciente colectivo. Es algo muy importante porque él dice que estamos compuestos en nuestra estructura psíquica por 4 partes, las cuales serían el yo, el consciente, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Y básicamente en el inconsciente colectivo está toda esa sabiduría que hemos reunido como especie humana a lo largo del tiempo. Es todo ese conocimiento que nos conecta con nuestros antepasados, con nuestros ancestros y con las personas de la hora. Es así también que en el inconsciente colectivo se albergan los arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? Básicamente son como una herencia psicológica que nos han dejado nuestros ancestros y que están presentes en todas las personas, en sus cerebros, desde el momento en que nacen. Los arquetipos son 3, son la sombra, el ánima o animus y la máscara. También menciona algo sobre los tipos psicológicos. Él dice que estamos divididos en introvertidos y extrovertidos. Él introduce estos términos y también profundiza sobre ellos. Jacques Lacan es un psiquiatra y psicoanalista francés, nacido el 13 de abril de 1901 y falleció el 9 de septiembre de 1981. El francés fue un psicoanalista clave del siglo XX, porque reinterpretó las ideas de Freud y las conectó con la lingüística, la filosofía y las matemáticas. Su principal aporte fue la idea de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, lo que significa que opera a través de símbolos y palabras que no siempre tienen un significado claro o fijo. También introdujo el concepto del estadio del espejo, un momento en la infancia del niño en el que se reconoce a sí mismo en un reflejo, formando su identidad, pero siempre con una división entre lo real y lo imaginario. Además de esto, Lacan habla de 3 órdenes en la vida humana: lo simbólico, lo imaginario y lo real. Lo simbólico, que representan las normas y el lenguaje; lo imaginario, que representan nuestras ilusiones; y lo real, lo que no podemos expresar. En el podcast de hoy hablaremos sobre Melanie Klein, quien fue una de las mejores psicoanalistas. Nació en 1882 en Viena y murió en 1960 en Londres. Se dedicó a centrar su estudio en el psicoanálisis de niños y aplicó algunos conceptos a las infancias. Se centró en cómo los niños internalizan sus experiencias con los objetos y con otras personas y de qué manera estas influyen en su desarrollo psicológico. Uno de sus grandes aportes fue la teoría de las relaciones objetales, en la cual hacía énfasis en las primeras relaciones del niño, especialmente con su madre. En esta teoría ella sugiere que los bebés tienen sentimientos y pensamientos y que no entienden por completo. ¡Wow! Klein reformuló el complejo de Edipo y destacó la importancia de la agresividad y destructividad, en la cual comienza con el pecho materno, donde él observa que existe un vínculo entre el padre y la madre del cual el bebé no hace parte, generando de esta manera sentimientos ambivalentes y sentimientos de envidia. También Klein propuso que desde el nacimiento los bebés tienen fantasías inconscientes, son imágenes de bueno y malo, y cómo los bebés perciben y reaccionan ante el mundo. También publicó Principios del análisis infantil en 1926 y El psicoanálisis de niños en 1932, entre otras obras. Las técnicas las basó en el juego y el diálogo, donde Klein decía que los seres humanos poseemos 2 instintos bajos, el de vida y amor y el de muerte y odio. Y destacó 2 posiciones: la posición esquizoparanoide, que se desarrolla dentro de los primeros 3 a 4 meses de vida, y la posición depresiva, en donde el niño toma conciencia de sus sentimientos de ira y gratitud. Espero les haya gustado mi podcast. Hasta otra ocasión. Conclusiones. El gran aporte de Jung al psicoanálisis fue la psicología analítica que tomaba elementos de la cultura. Jacques Lacan cambió el psicoanálisis al mencionar que el inconsciente funciona como un lenguaje, lo que reformó nuestra forma de entender ciertos fenómenos mentales. Margaret Mahler marcó un hito en la historia del pensamiento psicoanalítico al tratar la teoría posicional de Freud con la de las relaciones objetales.
Freud hizo aportes a la ciencia y a la filosofía que se fundamentaron en el estudio de la mente y el análisis del inconsciente. Melanie Klein transformó el psicoanálisis al centrarse en las etapas tempranas del desarrollo y la importancia